No es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo están? Escuchábamos a Vilma anoche anunciar Larry Levy y Hugo Gulman. Pero Hugo hoy se tomó un descanso y ese descanso se va a prolongar porque este es el último programa de la temporada. Se va a prolongar hasta febrero, hasta que comencemos una nueva temporada aquí en Radio Caput y en la radio pública de Marcos Paz en el 90.5, en Radio RPD, Radio FM 97.5 de Oberá Misiones y por supuesto la repetición diaria de todos los programas que vamos haciendo en Radio Pista Urbana. Hoy, en este último programa, vamos a tratar un tema bastante complejo, bastante intrincado para el análisis, bastante conflictivo para el análisis, pero bueno, vamos a tratar de asumirlo con el mayor profesionalismo posible. Pero bueno, vamos a dar un dato. Martín Loza, que está ahí, el jefe de la operación técnica. Martín Loza, ¿nos traes un poquito de música como para tratar de orientar por dónde vamos? خرفكان يوناك خيم عطية وانتو مرضى شعب عمره ما راد الخير غرق في عمق الفوضى قطيع وماشي بالسير دخلوا الصمت فلنكن ضوضى نحن لسنا في روضة حناجرنا غاضبة لن ترضى. Nuestra gente de producción, en este caso Hugo Gulman, que siempre encuentra esa música, ese hip hop hoy universalizado. Bueno, el idioma lo entendieron, esto es árabe, sí, pero bueno, este tipo de música también en el mundo árabe se ha extendido, se ha hecho famosa, suena en las radios de Medio Oriente, ¿no? Interesante esta auscultación que ha hecho durante todo el año Hugo Gulman, ¿no? Con la música que suena hoy en las radios del mundo y en cada uno de los programas y cada uno de los temas que hemos abordado, Hugo ha encontrado esa música que se extiende y se expande por todo el mundo. Un poquito más, a ver. Y todo esto es música, como decía, hip hop, que refleja de algún modo lo que pasa en la calle. Esto es música de la calle, música callejera y sobre todo de la juventud, ¿no? Música quizás de protesta, aunque por aquellos lares la protesta puede tener sus alternativas difíciles políticamente hablando, pero bueno, esta es la música que suena también en lugares alejados de donde nació el hip hop, que era la música callejera en Estados Unidos, en las zonas vulnerables de Nueva York, ¿sí? Pero bueno, para llevarlos hacia el tema, voy a tratar de leer algún textito que nos va a llevar de algún modo a entender de qué queremos hablar. Es una pista. Por suerte, los hechos que determinan el destino no son siempre lineales ni se desarrollan sobre un camino recto, sin curvas ni badenes. Esa frase bien podría servir para la vida personal, pero también para el desarrollo de acontecimientos políticos y desde ya también para quienes se dedican a observar y estudiar la geopolítica o para quienes nos dedicamos a comunicar y difundir estas cuestiones. Hechos sorpresivos o aparentemente inesperados llegan a cambiar
los escenarios que parecen consagrados y casi determinados por la dialéctica de un análisis sistemático. Pero lo sorpresivo en geopolítica puede ser producto de lo secreto, de aquello que se gesta en la profundidad de un silencio acordado. Y lo inesperado puede ser consecuencia de un cálculo erróneo en el manejo de los tiempos. Cuando pasa una o ambas variables a la vez, empieza el profuso concierto de análisis que intentan explicar ese nuevo escenario, incluyendo grandes contradicciones entre analistas del mismo signo político. Cuando esto pasa, los que hacemos comunicación y específicamente periodismo de noticias internacionales es relatar los hechos concretos, despojado de sesgos puntuales y tratar de reflejar las distintas opiniones divergentes o similares para construir el mensaje. No hablo de reflejar todas las opiniones y menos las de aquellos que sostienen discursos hegemónicos, liberales o de la farsa democrática. Me refiero a aquellos que con una mirada crítica intentan investigar las motivaciones e intereses de las alianzas, las lealtades y las traiciones que se ponen en juego en la política internacional. Vamos al tema de hoy. Bueno, y para tratar el tema de hoy hemos convocado a un amigo de la casa que ha estado en otras oportunidades. También es un analista internacional, es directivo del CIPE, del Centro de Investigaciones en Política y Economía, autor de varios libros relacionados con la crisis económica y financiera mundial. Me refiero a Walter Formento, que hoy no pudo llegar aquí al estudio por inconvenientes personales, pero sí está presente a través del Zoom. Gracias, Walter, por estar ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto de poder estar formando parte del cierre con vos del año de Radio Caput. Sí, eso es fantástico y te agradezco el saludo. Yo de alguna manera dije que había hechos inesperados, tanto en el tiempo como probablemente en las acciones. Y vamos, ¿qué te parece analizar contigo? Lo hemos hablado para convocarte aquí al programa hace unos días. Y en general cuento que no tratamos temas de la coyuntura, pero cuando son muy importantes, y lo fue en su momento la guerra comenzada en octubre del 2023 en Medio Oriente, bueno, sí, dijimos que era tan importante como para estudiarla en el momento, a pesar de que todavía hay muchas incógnitas. Estamos hablando de Siria. Siria acaba de pasar hace una semana y un par de días que se derrocaron un grupo convergente de varios grupos insurgentes, así titulados insurgentes. Ahora vamos a tratar de hablar de ellos. Derrocaron al régimen de Bashar al-Assad. A mí no me gusta decir el régimen porque implica una apreciación negativa y en este momento me parece que hay que despojarse un poquito de los conceptos de malos o buenos, sobre todo en el concierto internacional. Pero bueno, Bashar al-Assad ya no es presidente de Siria, está exiliado en Rusia. Y te pregunto, un primer análisis de lo ocurrido, no en los hechos estrictamente, sino en los protagonistas, ¿no? El régimen sirio y todo aquello que, por supuesto, va a tener repercusiones en el inmediato físicamente, ¿no? En el contexto inmediato, en el escenario inmediato y políticamente a nivel mundial. ¿Cómo lo ves, Walter, la coyuntura? Bueno, lo primero que están observando, y esto trato de hacerme eco de todo lo que uno va leyendo de los analistas internacionales de todas las regiones del mundo que están pendientes de este mismo tema, como lo está Radio Caput, y el equipo, ¿no es cierto?, y ustedes, es que la situación que se desarrolló en Siria, ese
desarrollo precipitado de la caída de Assad, de Bashar del presidente de Siria, fue el primer dato sorprendente para la mayoría. Nadie pensó que el gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, que con su padre llevaba casi 40, 50 años siendo, digamos, presidente de Siria y llevó adelante todo un proceso, iba a caer de una manera tan precipitada, tan rápida. Algunos observan de modo casi lineal, sin resistencias, y otros complejizan el abordaje y dicen que lo sucedido en Siria no está por fuera de todo lo que está sucediendo en los distintos frentes de guerra y de crisis, de los cuales forma parte los dos grandes actores contendientes en general, como es la OTAN, Davos y los grandes actores de la OTAN y del mundo global, y por otro lado, el otro gran actor, como es Rusia, y el mundo multipolar, digamos. Entonces, a razón de esto, observan que el modo de caída acelerada, precipitada, casi sin resistencia del gobierno sirio, y por otro lado la toma de control de distintas regiones de Siria por distintas facciones que conformaban ese actor que es el que termina produciendo la debacle del gobierno sirio y luego se sostiene disputando y controlando distintas regiones que no terminan de ser articuladas y ni coordinadas por un centro único, sabiendo que en general, y ahí vienen ciertas afirmaciones donde dice, bueno, el gran actor atrás de todos los grupos o facciones técnico-militares, guerrilleras, las distintas facciones del mundo de la acción político-militar que forman parte de este hecho en Siria, tienen un denominador común, un coordinador común, que es la OTAN, y por otro lado... Walter, vos decís que la OTAN ha manejado como títeres a los movimientos insurgentes de la zona. Es decir, está claro que era la confluencia, estos insurgentes eran una confluencia de la oposición natural de Bashar al-Assad, política estoy hablando, pero que también había una oposición armada, una oposición que venía como desprendimientos del ISIS, y una formación, Al-Qaeda, y una formación que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que vendría a ser una organización por la liberación del Levante, porque al-Shams en árabe significa, entre otras cosas, el Levante. Digo, al que maneja este hombre, Mohammed al-Golani, ¿no? Sí. Digo, la intervención de la mano extranjera está clara, está clarísima en esos movimientos. ¿Quién los financia? ¿Quién los financió? ¿Quién los maneja? ¿Cuáles son los objetivos del manejo? Por un lado, al-Golani estaba buscado por Estados Unidos, sin embargo, ahora parece el hombre sabio y benefactor de la humanidad. Digo, van cambiando las lealtades. Y por otro lado, las intenciones de grupos, por ejemplo, kurdos, hacia el lado de Turquía, y una confluencia de protagonistas secretos, ocultos, como puede ser Turquía, como puede ser Israel por atrás, en fin. ¿Vos ves acá probablemente un intercambio a nivel global? Que alguien haya resignado a Siria como objetivo en pos de otro objetivo mayor. Lo digo esto y lo pregunto con intencionalidad. ¿Rusia puede haber cambiado a Siria como baluarte propio
y cambiarlo por una decisión de finalizar pronto la guerra cuando asuma Trump? Bueno, distintos analistas convergen en que uno de las grandes razones de lo sucedido en Siria es el escenario donde Rusia de alguna manera facilita o deja que suceda o que transite un punto de repliegue de la OTAN derrotada en Ucrania, de esa OTAN derrotada en Ucrania, pero también golpeada en Gaza, digamos que es un punto de repliegue sobre Siria, donde reagruparse, una reagrupación que es sumamente difícil por la heterogeneidad de los elementos componentes en términos técnico-militares, pero particularmente cada una de las facciones tiene fuentes de financiamiento distintos, muy heterogéneo, y por lo tanto, el elemento común a todas las facciones técnico-militares que formaron parte de la caída de Siria y del régimen de Bashar al-Assad es, de alguna manera, la OTAN. Pero esa velocidad con la cual transitó la caída de Siria encuentra puntos en los analistas, puntos de coincidencia, donde observan la probabilidad de un escenario donde esa OTAN y ese Davos derrotado en Ucrania, derrotado también en Taiwán, en Gaza, donde estaba sufriendo más de la cuenta, en términos de que era un objetivo hipotéticamente que iban a poder avanzar desde Gaza sobre Irán, y eso no fue sucediendo. Bueno, un punto de repliegue y de donde hacerse fuerte y de sostenerse en términos de sus objetivos, pero particularmente como actor, fue Siria. Y ese actor es tanto la OTAN como sus actores económicos, Davos, en un momento del tiempo histórico donde Davos, donde la OTAN, como ha sufrido una derrota electoral estructural en Estados Unidos, y el 20 de enero, un 20 de enero que se hace largo y distante en el tiempo, se viene arriba en el tiempo, entonces ese actor necesitaba, según la perspectiva de Rusia y de los BRICS, tener un punto de apoyo para no seguir el curso de su debilidad en términos estructurales. ¿Por qué? Porque con Trump como presidente de los Estados Unidos, un Trump que tiene un diálogo mucho más fluido con los sectores republicanos del continentalismo expresado por Marco Rubio, y un enfrentamiento de carácter frontal y decisivo con los intereses globalistas en términos económico-financieros y de la OTAN en términos técnico-militares, una OTAN, digamos, derrotada estructuralmente y sin un punto de apoyo desde donde reagruparse, podría facilitarle a Trump y todos los actores del núcleo republicano duro, con centro en Texas y Florida, una victoria fácil al interior de Estados Unidos, algo que para la multipolaridad, para Rusia, para todos los actores que forman parte de la multipolaridad, era más problemático que una situación de ventaja a favor. Entonces, en base a estos hechos, empiezan a observarse distintos análisis que convergen en un escenario de probabilidad que lo que sucedió en Siria permite que la OTAN, Davos, reagrupe fuerzas, de alguna manera no se precipite en su caída como actor estratégico,
y mantenga puntos de apoyo, un punto de apoyo y a partir de ahí otros, de cara a la interna norteamericana y de cara a la interna feroz y estructural que se va a desatar y desarrollar en Estados Unidos a partir de la asunción de Trump. Walter, parece que lo que estás diciendo de alguna manera le pone un poquito de maquillaje a la derrota occidental en Ucrania. Ahora hay ciertas preguntas, vos bien dijiste, hay un montón de analistas, también intenté decirlo yo al principio, hay un montón de interpretación, incluyendo gente que piensa como nosotros, pero tiene miradas diferentes con respecto a lo ocurrido, con respecto a quién gana y a quién pierde con esta caída del gobierno sirio y con el ascenso de grupos que realmente son poco claros, ¿no? Desde el punto de vista del accionar. A ver, ahí hay una pregunta que me queda pendiente. Putin dijo en un momento determinado, la verdad que no podíamos mantener el régimen sirio si las Fuerzas Armadas sirias no estaban convencidas, y de hecho estábamos viendo que renunciaban los efectivos sirios del Ejército Nacional a combatir a los insurgentes. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Ayudar. Tendríamos que, la mentalidad de Putin dio a entender que deberían haber entrado con tropas, cosa que no iba a ocurrir. Pero por el otro lado, hay una ausencia extraña de apoyo de lo que parecía un aliado de fierro con respecto a Siria, que es Irán. Irán acá queda doblemente expuesto, en principio por una aparente debilidad frente al avance de la OTAN en Siria. Por otro lado, hace poco han reciclado sus intereses y colaboración con Rusia, pero Rusia tampoco quiere que Irán sea demasiado potente, como que quiere frenar la influencia iraní. Tendrá que ver con los países musulmanes que conforman el entorno inmediato de Rusia. Ya tuvieron problemas con los chechenos, los neutralizaron de algún modo esos reclamos, pero quedan aún un par de repúblicas o más que tienen al Islam como norte, ¿no? Digo, ¿qué pasó con Irán ahí? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, es que todos los analistas van coincidiendo en que Irán, que era uno de los actores que debía estar presente y hacerse presente en defensa de Bashar al-Assad, no se hizo presente de manera contundente, como tampoco se hizo presente de manera contundente Rusia. Si bien tuvo algunos lugares destacados en la zona de la Siria que da a Irak y la zona petrolera por excelencia de Siria, en relación a Irán, notaron de que hay dos elementos. Uno, el principal, la debilidad en la que había quedado su brazo armado Hezbollah, y a partir de ese punto la incapacidad para jugar de una manera más determinante, sosteniendo la resistencia de Siria frente al embate de los distintos actores de fuerzas irregulares que formaron parte del proceso, digamos, del actor que lleva a la caída de Bashar al-Assad, pero particularmente sabiendo que el punto que conecta todas las facciones es la OTAN, ¿no? En eso van convergiendo los distintos analistas. Y en ese sentido, la gran pregunta para todos es por qué Irán decidió no hacer más, decidió no jugar más a fondo. Algunos sostienen que no jugó más fuerte porque por todo el desgaste que ha tenido en la defensa, en la guerra contra Israel y en la defensa de Gaza, y ahí en esa confrontación con Israel,
pero también porque Irán mismo es otro de los actores que decidió contemplar lo que sucedía en Siria, ese proceso que se precipitó en Siria y que parece que nadie esperaba, todo el mundo tenía información, pero nadie lo esperaba. Y bueno, en el caso de Irán, que el gran indicador es que Hezbollah no tuvo el peso y el lugar que siempre ha tenido. Bueno, ahora es un vínculo que quedó cortado porque Siria representaba un puente para llegar desde Irán, para mandar desde Irán armamento al Hezbollah, lo cual deja al Hezbollah un poco desprotegido con respecto a quien era su mentor y apoyo, que era Irán. Walter, estamos hablando con Walter Formento, especialista en temas internacionales, sobre la crisis en Siria, que en sí no es la crisis en Siria, sino es un nuevo escenario en Oriente Medio. Tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a continuar. No te vayas, quédate frente a tu computadora, seguí en contacto con Radio Caput. Nosotros enseguida volvemos, estamos en Mundo en Clave, tratando la crisis en Medio Oriente. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Y seguimos escuchando música que está sonando en las radios de Damasco. No sé ahora, pero seguramente no han decretado la muerte de la música a pesar de los hechos. Yo no nombré quién fue el primer tema musical cuando abrimos. El primer tema musical se llama Moody Al-Arabi de Horf Khan. Es un grupo de hip hop de Damasco. Y este segundo tema que estamos escuchando, pon un poquito más, a ver. Este es el grupo Samara, el tema se llama Soak. También está sonando ya hace mucho tiempo esto en las radios de Damasco y seguramente en las discotecas, ¿no? Porque estas cosas pasan en las discotecas también. Bueno, les cuento, para quienes entren ahora a escuchar Radio Caput o que nos estén viendo por YouTube, estamos charlando con Walter Formento, que es analista internacional, directivo del CIPE, Centro de Investigaciones de Política y Economía, sobre la crisis, llamarlo, no lo sé, ya no sé lo que es crisis y no sé lo que es la naturaleza de la política internacional, pero por lo pronto estamos hablando de lo que pasó en Siria y de lo que implica la caída de un
gobierno, régimen, llamémoslo como quiera, que empezó hace 52 años con el padre del recientemente derrocado Bashar al-Assad, que era Hafez al-Assad, que por supuesto tenía una personalidad política mucho más convincente de lo que Bashar al-Assad tuvo y puede llegar a tener políticamente. Hoy Bashar al-Assad exilado en Moscú, por lo menos temporariamente, él y su familia. Walter, no nombramos ahora otro jugador fundamental en esta crisis de Siria. En realidad tenemos dos más, pero uno que juega un papel muy activo, que es Turquía. Yo sostengo, no sé si me equivoco o no, yo solamente comunico y trato de analizar lo que leo. Los analistas internacionales, algunos coinciden con lo que yo voy a decir. Israel había perdido hasta la guerra esta del último año, la de octubre del 2023, con la incursión de Hamás en territorio israelí, la respuesta tan brutal de Israel, un genocidio en curso. Y me pregunto, Israel venía perdiendo el protagonismo como playa de desembarco de Occidente en Oriente, y se había transformado, o había pasado esa mirada, había pasado a Turquía. Turquía comienza ya hace varios años que comenzó a tener un accionar gravitante entre Oriente y Occidente, por su posición geográfica, por su política de seducción hacia ambos lados del mundo. Es como si fuese una bisagra y como portero, porque tiene la llave de entrada y salida de Oriente, ¿no? De Oriente hacia Occidente y de Occidente hacia Oriente. ¿Cuál fue el papel de Turquía, o cuál es el papel de Turquía hoy en esa coyuntura que significa Siria? Bueno, Turquía fue otro de los grandes actores en la caída de Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Pero fue uno de los actores importantes, pero no fue el actor principal en el proceso de la caída de Bashar al-Assad en términos directos. Lo fue sí en la presencia de sus estructuras armadas y grupos laterales que aparecen como no vinculados a Turquía, pero son conducidos por Turquía y los distintos canales que Turquía ha desarrollado a partir de disputar las distintas organizaciones y fuerzas irregulares en la región, que todos coinciden que en términos generales son financiadas por distintas variables o variantes de la OTAN, pero que luego tanto Turquía como Irán disputan en el terreno. Turquía ha jugado un juego estructural porque también tiene una idea de futuro de la región. Una idea de futuro de la región que, como siempre es el caso de Turquía, en un punto coincide con los actores globalistas, con los actores de la OTAN, con los actores de Davos, pero por otro lado se diferencia porque ese proyecto que plantea Turquía es un proyecto específicamente turca y de la ampliación del área de influencia de Turquía, y en ese punto donde Turquía se planta con voz propia y con proyecto estratégico propio, deja de tener una relación de cooperación con Davos, con la OTAN y con los grandes actores militares y financieros, y empieza a chocar con esos actores. Es decir, en un primer momento, en la caída de Siria y de Bashar al-Assad, la OTAN y Turquía coincidieron en la necesidad de que esa crisis debía ser profundizada, y en el momento de dialogar acerca de las regiones bajo influencia bajo influencia de quién iban quedando, Turquía aseguró
regiones propias que guardan relación con su larga historia en esa geografía. Déjame que te interrumpa en un punto porque es importante mencionar. Hay conflictos limítrofes entre Turquía y Siria y también está la presencia de los kurdos. Los kurdos que para Turquía son enemigos, pero los kurdos que están del lado sirio de alguna manera representan un nexo también. Creo que ahí no queda claro para nadie, ni para los propios kurdos, cuál es el futuro. No nos olvidemos que al igual que los palestinos, quedándose sin territorio, sin un Estado, por lo menos no declarado, o sí declarado, pero no respetado formalmente por Occidente, tampoco tienen los kurdos una patria propia, por la que vienen luchando hace muchísimos años, pero también están divididos entre ellos, lo que significa que es una frontera que ha sido caliente durante los últimos 20 o 30 años, ¿no? La frontera entre Turquía y Siria. Y como vos decís, el proyecto turco no contempla que Siria tenga la relación que tiene, por ejemplo, o tenía con Irán, una relación de una alianza que parecía muy fuerte, ¿no? Hasta que ocurrieron estos hechos. Exactamente. Es decir, ese es el punto en el cual intervino Turquía y el objetivo que tuvo Turquía en su intervención en lo que fue la llamada crisis siria, que es muy difícil de llamarle solo la crisis siria porque hay múltiples crisis, porque hay múltiples actores que tienen intereses y proyección permanente en esa región que históricamente estuvo en disputa. Como todos dicen, la humanidad tuvo punto de partida en esa región, por lo tanto hay muchos actores que se consideran con legitimidad, pero desde el punto de vista estratégico, muchos también quieren tener puntos de apoyo en esa región por su capacidad de proyectarse, expandiendo sus regiones y sus capacidades de proyectar poder. En este caso, en ese punto, Turquía tiene claramente definidos sus objetivos de qué modo quiere ampliar su territorio de influencia y su capacidad de proyectar de poder en la región, y esto que Turquía tiene como proyecto propio de cómo salir ampliando su zona de influencia luego de la llamada crisis siria, en ese punto choca con la OTAN. Decime, en términos objetivos, te pregunto si Turquía tiene reclamos territoriales contundentes y deseos de tener, por ejemplo, en la provincia de Idlib, en Siria, no sé si no la reclama como territorio propio Turquía. Sí, ese es un histórico conflicto de intereses entre Siria y Turquía. Uh-huh. En estos momentos, incluso por las lecturas que uno va haciendo de distintos analistas, incluso pareciera que Rusia misma empieza a tener en consideración el escenario donde Turquía va a avanzar y podría llegar a avanzar sobre sus reclamos históricos, y ese conflicto que abriría con Irán y con Siria, el hecho de que Turquía reclame una región geográfica en el medio de lo que entró en crisis, Rusia también está sopesando de que tiene que equilibrar para que eso suceda de un modo que no haga estallar el equilibrio inestable al cual está apuntando Rusia en la región. Sí, ese equilibrio se rompió en este momento y hay que reconfigurar. Todavía no sabemos lo que va a pasar. Otro actor de la Estamos analizando la transición. Sí, porque en realidad ni siquiera empezó la transición, porque no queda claro quién está en el gobierno de Siria, porque el grupo Hayat
Tahrir al-Sham, así se llama, y Golani a la cabeza, no va a gobernar el primer ministro, ¿sí? Que es alguien de la oposición política de Siria. Por lo tanto, no queda claro quién tiene el poder y cómo se va a distribuir ese poder. Pero te hago otra pregunta que tiene que ver con otro vecino importante que no ha dado muestras o señales, o por lo menos no públicamente, de su posición, que es Jordania. Un territorio y un gobierno que, si bien no tiene grandes conflictos con sus vecinos, incluyendo Israel, el propio y la tensión propia eterna que hay con Israel y su entorno geográfico, porque no hay fronteras definidas, pero no se ha manifestado abiertamente a favor o en contra del movimiento. Sin embargo, ha tenido contactos en forma secreta, dicen, con Rusia, para permitir que no se extienda hacia su territorio el conflicto. ¿Tenés información al respecto? Yo no cuento con mucha más información que la que vos vas describiendo. Sí sé que, así como Jordania, un conjunto de actores comienzan a profundizar su diálogo con Rusia en términos de actor de la geopolítica, de actor, claro, de un polo nuevo de poder. De solicitar los ok y los respaldos. Sí, aparte porque Rusia comienza a tener la actitud que tienen todos los BRICS o todos los integrantes del BRICS, que es solucionar los conflictos cara a cara, a pesar de tener regímenes políticos o ideas políticas diferentes entre los miembros del BRICS. Una de las cosas más sanas que ha tenido es, primero, por ahora no institucionalizarse, y segundo, resolver los problemas en forma bilateral. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves? Además Sí. te agrego a eso Dale. el tema que conjuntamente con Rusia, nosotros tenemos a China y a la India, no como actores militares participando en lo que fue la crisis siria, pero sí son los grandes actores mercados económicos hacia adelante, y por lo tanto son actores estructuralmente... Sí, con voz y voto en este mundo que comienza a romper con la hegemonía norteamericana y de la OTAN. Exactamente. Vos describís OTAN y Davos, y a mí me gusta esa Claro, confusión pues que vos haces. Si no, la OTAN no tiene sujeto económico. Exactamente, que es el exactamente. actor de fondo. Exactamente. Te quiero hacer una pregunta también. Nosotros tenemos la certidumbre de que, por ejemplo, el Líbano es un territorio cantonizado. Un territorio cantonizado, o como solemos decir nosotros, libanizado, es decir, que juegan diferentes actores étnico-político-religiosos, ¿sí? Chiitas al sur, cristianos maronitas, drusos en el norte, algo de sunitas en el Valle del Beca. ¿Puede Siria tomar ese camino, que se libanice, que se cantonice? Porque digo, hay muchos actores en juego que no todos tienen ni siquiera la misma raíz étnicas, en la misma religiosidad, la misma identificación religiosa y políticamente muy dispar. ¿Podría ocurrir eso? Bueno, lo primero que yo diría es que nosotros estamos asistiendo a una crisis del orden establecido desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos en una transición a un nuevo orden, que el actor más dinámico en ese nuevo orden es la multipolaridad. China, Rusia, India, Irán, Turquía formando parte cada vez más, pero con su propia impronta y sus propias características históricas. Por lo tanto, estos sectores que forman parte de la crisis siria y que tiene que ver con estos actores derrotados en Ucrania, que repliegan sobre Siria porque es el lugar que le han dejado de repliegue, produce una crisis en la región del Medio Oriente.
Pero la crisis principal de este actor que estamos viendo hoy, que aparece como en el fondo de todas las organizaciones irregulares que formaron parte de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, van a tener mucho más que ver con Estados Unidos y la crisis norteamericana a partir del ascenso de Trump a la presidencia, que parece que es un día que nunca va a llegar. Pero por otro lado, digo, eso le va a dar toda una dinámica en relación a Estados Unidos. Y por otro lado, es cierto que toda esta región que vamos viendo y tratando de entrarle a ese tema, se va a ir ordenando en términos de los grandes actores de la economía mundial y de la nueva economía mundial multipolar, donde tienen influencia destacada China, India, Rusia, Irán, Turquía en distintos pesos, pero que además esa multipolaridad considera que tanto Turquía como Irán, como Siria, como Irak, deben ser parte de la multipolaridad, incluso para su propia seguridad estratégica. Y te doy un elemento más para que me comentes vos tu mirada. Arabia Saudita acaba de romper históricamente, o por lo menos lo está haciendo suavemente, rompiendo el viejo trato con Estados Unidos y tratando de acoplarse a los países del BRICS. Primero te pregunto, ¿cuál es si hay una postura firme y clara sobre lo que ocurrió en Siria de parte de los sauditas? Eso por un lado. Y por otro lado, si toda esta movida no representa romper Medio Oriente, atrasado por la acción de la conquista del eje, digamos, europeo y americano, norteamericano, si esto trae como beneficio a toda la zona un desarrollo económico y social nuevo, si estamos en presencia de los albores de un desarrollo nuevo que va a sacarse de encima la estructura del colonialismo norteamericano y europeo. Bueno, eso es, vas con la pregunta delineando mucho de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en el 2016, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, conforman la OPEP más con Rusia, es decir, la OPEP más Rusia, e incorporan al gran juego del petróleo y gas fósil, es decir, del club del petróleo mundial que tiene que ver con el gran combustible y la energía para la economía mundial, en un primer momento de transición de la vieja unipolaridad global a la nueva multipolaridad. Una crisis del 2016 donde en esa coordinación entre Arabia Saudita, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, en un momento llevaron el barril de petróleo a $19 y en otro momento lo llevaron a 120, con una diferencia de 60 días, que todo el mundo en ese momento lo caracterizó como golpe energético, porque fue un golpe de Estado, porque quien quedó afuera fue Estados Unidos de ese club, que hasta ese momento controlaba el área del petrodólar, que era Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y en ese momento inició la crisis de su control sobre esa región, algo que terminó de consolidarse en el 2020. Bueno, estamos en esa transición, pero Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y todo el club de petróleo y gas fósil ya es parte de la multipolaridad. Eso está en transición, pero una transición ya casi definida. Ahora, ¿cuál es la nueva, el último paso de todo esto que vamos describiendo en términos del petróleo y gas fósil? La crisis de Texas, que es una de las grandes áreas del petróleo y gas fósil, y el gran punto en debate de quién controla Venezuela y la Guyana de Esequiba, es decir, el Esequibo venezolano que hoy está en disputa.
Bueno, cuando, como algunos analistas sugieren, cuando Rusia observa que el grado de derrota y deterioro de las capacidades de la OTAN en Ucrania son estructurales, da curso a esta salida, digamos, o deja que suceda esta crisis en Siria, porque de alguna manera, con el actor global, OTAN, Davos, con cierta energía aún para poder disputar áreas de poder en el mundo, ese actor va a ser importantísimo en la interna norteamericana para de alguna manera disputar y frenar las capacidades de proyección de ese actor que tiene centro en Texas y el petróleo y gas fósil, y su capacidad de tomar por asalto la Guyana, el Esequibo, y avanzar en un golpe de Estado sobre Venezuela y Colombia, y la Venezuela y la Colombia de Petro, que es de alguna manera un escenario muy urgente, que no guarda relación aparente e inmediata con lo que sucede en Siria, pero que todo empieza a indicar que algo tiene que ver y que tenemos que prestarle atención. Walter, uno de los actores que siempre fue Medio Oriente protagonista, hoy está un poquito alejado, quizás porque dentro de su continente, porque no está en Asia, está justamente enfrente, pero es vecino, hablo de Egipto, no se ha pronunciado, no ha tenido un pronunciamiento muy firme con respecto a lo ocurrido en Siria, su antiguo aliado, ¿no? Que junto con Jordania habían hecho una federación que nunca existió, sin continuidad territorial, pero bueno, en algún momento el panarabismo fue el leitmotiv de eso. ¿Estará muy ocupado Egipto con respecto a los procesos de liberación de África? Por eso se desentiende de lo que está pasando en Siria, o le presta menos atención a los procesos que está viviendo con sus vecinos africanos. Digo, que se hacia abajo, Etiopía, Eritrea, Somalia, y hacia el costado, el Sahel. Digo, son todos factores que son interesantes de analizar, porque bueno, fíjate vos, estamos hablando de todo esto por lo que ocurrió en Siria solamente. Mirá las extensiones de este conflicto que nos lleva a mirar para todos lados, ¿no? Si queremos hacer un buen análisis, tenemos que mirar para todos lados. ¿Cuál es tu mirada sobre Egipto en este momento, entonces? Bueno, hay varios autores hablan de hipótesis sobre por qué Egipto no aparece de manera definida jugando en el tablero de la crisis de Medio Oriente. Y otros analistas también dicen que aquellos actores, aquellas naciones, aquellos países que hoy no se manifiestan de manera explícita, es un modo de definir su juego. En el caso de Egipto, de acuerdo a cómo resulte la llamada crisis siria, que como vemos es una crisis que es mucho más extensa que la crisis del Medio Oriente, que es una crisis de alcance internacional. Sí, tiene un efecto dominó seguro. Exactamente, como también lo que empezó siendo la crisis ucraniana, que muchos consideraban que era la crisis de una región que tenía que ver con Ucrania y Rusia, y luego encontramos a la OTAN y que eso era parte del conflicto global y universal. E incluso convirtiendo a Finlandia y a Noruega en jugadores. Haciéndolo jugar en el marco de la OTAN, porque la OTAN también es un actor global y por lo tanto... En decadencia también. Esta situación, sabiendo lo que empieza a desarrollarse en África, donde tanto Rusia como China han empoderado, han potenciado
todos los proyectos que habían quedado sepultados en los últimos 30 años. Walter, nos estamos quedando sin tiempo y nos estamos quedando sin capacidad de análisis porque dejamos casi el actor principal del otro lado que viene en silencio, que se llama China, para otro momento. Lo vamos a tener que dejar para otro momento. Por supuesto. Será la temporada que viene, Walter, así que prepárate para venir aquí al estudio. Ahí estaremos. Pero no nos queda otra que despedirnos. Y nos despedimos de una temporada que ha sido bastante prolífica en lo que respecta a Mundo en Clave, porque el mundo se empezó a mover de manera inesperada, con dos elementos, uno en 2023 con la crisis Hamas, Palestina, Israel, y Rusia venía desde el 2022 con la guerra, con la OTAN, y ahora se despierta esto de Siria. Para nosotros ha sido un año muy prolífico en el análisis geopolítico, en tratar de informar, en tratar de conseguir la opinión de un montón de especialistas y analistas internacionales. Ha sido realmente un año y un programa que tanto Hugo, que hoy está de vacaciones y no pudo venir a la despedida de la temporada, lo hacemos con muchísimo placer. Cada vez que nos sentamos a programar cada una de las emisiones, la verdad que lo hacemos con muchísimo placer. Walter, te despido y te agradezco la comunicación. Y yo me despido de este año de Radio Caput, que ha sido una temporada maravillosa. Me despido de la operación técnica de Martín Loza. Y no quiero olvidarme que este programa se reproduce, y bueno, también nos despedimos por la temporada, de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, que se emite este programa los martes a las 16 horas, de RPD Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones, donde se reproduce este programa los miércoles a las 20, y a las 16 horas todos los días con programas diferentes de nuestro archivo en Radio Pista Urbana. Nos despedimos, supongo que hasta febrero, mediados de febrero, fines de febrero, nos volvemos a encontrar aquí en el aire y en el YouTube de Radio Caput. Muchas gracias por habernos acompañado en este Mundo en Clave. Muchas gracias. Para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para risa, para la vida una canción, para la guerra para la guerra Aquí termina otra edición de Mundo en Clave.